¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, un miércoles negro, ¿no?, para el gobierno, por lo que ha pasado en el Congreso. Después voy a contar lo que pasó en el mercado cambiario. Por primera vez desde que están las bandas cambiarias y el acuerdo con el Fondo Monetario, el Banco Central vendió dólares para frenar el dólar en 1.490 el minorista y 1.473 pesos el mayorista. Y se abre una dinámica distinta, ¿no?, que obviamente mete mucha atención. Ahora, vos sabés que lo que pasó en el mercado cambiario no tiene que ver, creo yo, con lo que pasó en el Congreso, sino que tiene una dinámica propia y obviamente mete mucha más presión a todo el esquema de cómo se llega a la elección en octubre. Ahora, en el Congreso, ¿qué viste, Joaquín? Porque lo que fue una señal preocupante, más allá del rechazo de los vetos de Garrahan y universidades, que no son demasiado relevantes en términos fiscales y no es lo que está viendo hoy el mercado, lo que preocupa es gobernadores y aliados propios del gobierno que le dan la espalda, o que el gobierno no logra articular ni siquiera con un sector con el cual había tejido el año pasado leyes, acuerdos en el Congreso, y esa me parece que es una señal muy, pero muy preocupante, ¿no? A ver, acá lo que preocupa es que la oposición, digámosle, porque la oposición, yo pongo entre comillas, porque reúne a muchos sectores, reúne a la oposición fanática del kirchnerismo, a sectores más dialoguistas del peronismo, algunos votos de PRO, inclusive, a los radicales que han sido interlocutores del gobierno. Pero acá lo importante es que todo eso reunió los 2/3 otra vez, en 2 votaciones, y superó los 2/3. Superó. Y hoy el senador juez que estuvo conmigo al principio anticipó que va a pasar lo mismo en el Senado, es decir, que estas 2 leyes que el presidente no quiere que sean leyes, van a ser leyes de cumplimiento obligatorio porque se la impone el Congreso. Y esto sí puede tener, ojo, repercusión mañana en el dólar. No digo que lo vaya a tener, pero digo, ojo, que estas cosas, porque el presidente lo que se demostró hoy en el Congreso es que el presidente perdió el control del Congreso, porque uno creía que el hospital Garrahan estaba perdido. Lo del hospital Garrahan estaba perdido para el gobierno porque eso hace a la sensibilidad de muchos. Pero que el tema universitario, que ya el año pasado había sido homologado por el Congreso un veto al presidente, un veto del presidente, esta vez fue rechazado el veto del presidente. Entonces, acá hoy decía juez una cosa que a mí me llamó la atención porque lo recuerdo claro, que el año pasado, 2024, hubo 39 senadores en algún momento dispuestos a ayudar al gobierno. Se necesitan 37 senadores para tener la mayoría. La última sesión, me dijo, había solo 7 senadores dispuestos a ayudar al gobierno. Entonces, acá hay algo más de lo que estamos viendo. Hay, digamos, una oposición liderada y sobre todo compuesta por el kirchnerismo, diría yo, porque saco a todos los otros sectores, que está en una actitud destituyente. Y lo digo así con toda la destituyente. Quieren que Milei se vaya a su casa cuanto antes. Y por otro lado hay un gobierno que comete serios errores políticos, graves errores políticos. No puede ser que el gobierno, digamos, por un lado pierde 2 vetos en un mismo día, y mañana el Senado, que es la otra Cámara, ya le está tratando de bajar, de imponerle una ley sobre los anticipos transitorios a las provincias. Yo digo, es mucho, son muchos los golpes. Y si encima tenemos lo que vos decías, que hoy tocó el techo de la banda, el dólar, y mañana puede pasar ese techo, y hoy por primera vez el Banco Central tuvo que intervenir, estamos en una situación especialmente delicada. Y todavía faltan más de 30 días para las elecciones nacionales, que van a ser las que realmente van a decidir cómo va a ser el próximo Congreso. Sí, igualmente, Joaquín, insisto con este punto, ¿no? El kirchnerismo, desde el minuto 1 del gobierno de Milei, estuvo en contra, opositor, y era una minoría
era una minoría, sobre todo en la Cámara de Diputados. El otro día decía el diputado Monzó que este gobierno llegó a articular 160 votos en la Cámara de Diputados. Hoy 170 tuvo uno de los votos, uno de los rechazos. Claro, a Milei pero el año pasado los tenía a favor el gobierno. Sí, claro. Sí, ahora los tiene en contra. Ahora está viendo cómo llega a 80, 85 diputados para blindar los vetos y no los puede conseguir. Me parece que hay una incapacidad de gestión política muy evidente. E insisto con esto, es muy evidente lo que pasó la semana pasada. La semana pasada el presidente vetó estas leyes, ¿no? Y la reacción fue muy negativa de los mercados. Subió el riesgo país, se cayeron las acciones, los bonos. Cuando el presidente anunció en cadena el otro día que iba a aumentar el gasto público, que iba a negociar, que iba a ser conciliador, que iba a reducir la meta de superávit fiscal el año que viene, la reacción fue positiva. Es decir, lo que le están pidiendo ahora a Milei es gestión política. La economía tiene un problema y la política económica tiene un problema. Hay mucha discusión de si el Banco Central le conviene o no defender este tipo de cambio vendiendo reservas, los dólares del FMI. Pero me parece que hay un problema de gestión política, que vos lo notabas ahí con Luis Juez, porque Juez, de hecho, es uno de los que le va a votar en contra de los vetos del presidente. Así ¿Tengo es. entendido? Es lo que te lo dijo. Está claro que Juez no es destituyente, ¿no? Está claro, no, y además que se sigue, a pesar de lo que le pasó con el tuitero mileísta que afectó a su hija, nada menos, una hija que tiene discapacidad y que él quiere mucho, a mí me consta. A pesar de eso, él dice, yo sigo siendo amigo del presidente, a pesar de que el presidente tampoco lo llamó, porque digo, estas son las cosas que si lo llamó la hermana del presidente es porque el presidente considera también que eso fue injusto. ¿Por qué no lo llama? Es decir, yo he visto a todos los presidentes argentinos, a todos, levantar todo el tiempo el teléfono para solidarizarse con alguien, para darle el pésame a otro, para decirle si él podía ayudar en algún problema que se había enterado porque era público, que tenía un problema. Es decir, los presidentes hablan todo el tiempo por teléfono. Eso es hacer política. Porque una vez que el presidente de la nación llama a alguien, ese alguien, si tiene alguna influencia en la vida pública, y le va a costar actuar contra el presidente. Por supuesto que hay límites que no se pueden franquear. El presidente no puede negociar con el kirchnerismo, porque el kirchnerismo está, vuelvo a repetir, en una actitud destituyente. Otra cosa es, por ejemplo, gente como María Eugenia Vidal, como Silvia Los Penato, digamos, que yo creo que yo que los conozco a todos ellos, sé que les ha sido muy difícil, inclusive a muchos radicales también, muy difícil votar al lado del kirchnerismo, muy difícil. Pero claro, los temas eran los temas que hay. No hay presupuesto en el país, nunca el gobierno se interesó por aprobar un presupuesto, y esto es, digamos, terminó en este desastre de hoy. Que, ojo, va a continuar mañana en el Senado con otro tema y después va a continuar en el Senado cuando apruebe esto, ya lo anticipó Juez hoy. Así es, va a seguir durante toda la campaña electoral. Así es. Joaquín, gracias, como siempre, muy amable. Gracias a vos. Gracias. Buen programa. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Hora 23. Miércoles negro para el gobierno. En lo político fueron rechazados los dos vetos del presidente, la llamada ley Garrahan y la ley de financiamiento universitario, mientras había una manifestación multitudinaria afuera del Congreso, sobre todo de sectores universitarios, en reclamo de la ley de financiamiento universitario. Después vamos a repasar los números, ayer los mostramos. El gobierno quiso dar una señal respecto a lo que va a pasar con el presupuesto universitario el año que viene, pero mantiene el ajuste inicial del año 2024-2025, como mantiene en la mayoría del gasto público, incluida la obra pública. Pero tal vez el dato más preocupante, porque no es relevante desde el punto de vista presupuestario, ni el incremento del presupuesto universitario, ni el Garrahan. El dato más preocupante es que los gobernadores, incluso los aliados electorales del gobierno, le dieron la espalda. Es decir, fue tan abrumadora la mayoría de rechazo a los dos vetos
que algunos gobernadores que incluso están muy cerca de la Casa Rosada no jugaron políticamente para apoyar y ratificar los vetos presidenciales. Y además, dentro de los aliados, no solamente algunos ex radicales con peluca, sino también dentro del bloque del PRO, donde hubo 11 o 12 diputados que votaron contra los vetos presidenciales. Entonces, ahí, más allá del Garrahan, más allá de las universidades, empieza a discutirse seriamente si el presidente está en condiciones de tejer acuerdos políticos que le den gestión política y gobernabilidad, no solamente de acá a la elección del 26 de octubre, sino fundamentalmente después del 26 de octubre hasta el final de su mandato en diciembre de 2027. Paralelo a esto, ocurrió en el mercado cambiario lo que todos temían que en algún momento iba a ocurrir. Hay una famosa frase de un economista muy famoso en los Estados Unidos que escribió buena parte de los manuales de macroeconomía que Milei detesta, pero que es el mainstream, es el eje de la academia en los Estados Unidos, que se llama Rudy Orbush, que dice que en la economía las cosas a veces tardan en suceder más de lo que uno espera, pero cuando suceden ocurren más rápido de lo que uno imaginaba. Y lo que ocurrió hoy es que finalmente el dólar llegó al techo de la banda, cuando todavía faltan 27 jornadas para llegar a la elección presidencial, y cuando empiezan todos a preguntarse si efectivamente el gobierno va a tener, o si tiene sentido estar vendiendo los dólares por debajo de los 1.500 pesos, dólares que prestó el FMI, que hoy los tiene el Banco Central, y que son garantía de que la Argentina pueda pagar vencimiento de deuda en dólares muy importantes que hay a partir del año que viene. Por eso hoy se disparó nuevamente el riesgo país, se derrumbaron los bonos, no por lo que pasó en el Congreso, sino por lo que pasó en el mercado cambiario y por la estrategia del gobierno de, por primera vez, romper el encanto de que el dólar flotaba sin intervención. Y por primera vez, el Banco Central salió a vender 53 millones de dólares. Esto es, además, una política más contractiva de la que teníamos hasta ahora. Y la economía está empezando a mostrar señales muy claras de enfriamiento. Hoy el INDEC dio el dato del segundo trimestre, el estimador mensual de actividad económica del segundo trimestre del año, y muestra 0 de crecimiento. Se estancó la economía. Y el segundo trimestre es entre abril y junio. Es decir, previo a julio y agosto, que fue cuando explotaron las tasas de interés y se derrumbó el crédito, porque el gobierno aplicó el apretón monetario para mantener un dólar bajo. Un dólar primero a menos de 1.300 pesos, después menos de 1.400 pesos, ahora está cercano a los 1.500 pesos. Y el otro dato que obviamente llamó la atención es inflación mayorista en agosto, 3%, lo cual es lógico, cuando el dólar sube, la inflación mayorista, que son bienes que se comercializan con el mundo y una gran parte importados, subió bien por arriba de la inflación. En este contexto, lo que les decía, están viendo todos con un ojo el mercado cambiario, el gobierno defendiendo la banda de los 1.300, 1.473 pesos para el dólar mayorista, el minorista hoy cotizando en 1.490 pesos y el Banco Central vendiendo por primera vez 53 millones de dólares para que este dólar, el mayorista, donde opera el comercio exterior y que le pone la base a este dólar que es el minorista, el que pueden comprar las personas físicas en los bancos, no supere holgadamente los 1.500 pesos. Y la pregunta de fondo, insisto, ¿cómo se hace para llegar con la economía estabilizada sin una profundización de la recesión? Algunos indicadores líderes que están mostrando ya que la economía va nuevamente a una caída si sigue con esta tasa de interés, si sigue con una situación donde los distintos sectores que venían impulsados por el crédito con estas tasas de interés empiezan a derrumbarse, y sobre todo si el gobierno no muestra señales de reacción de gestión política. Y de eso vamos a discutir hoy en el programa. Lo que pasó, miren, en el Congreso, fuera del Congreso, y sobre todo qué pasó en la negociación que el gobierno decía iba a iniciar esta semana con los gobernadores y con sus aliados políticos. Que este es el mismo Congreso que hace poco más de un año le aprobó una ley de cambio muy profundo al presidente Milei. No cambiaron los diputados, somos los mismos, estamos acá. Pero está claro que se rompió la confianza.
hoy sería magnífico que tuviésemos en el Congreso argentino, en la Cámara de Diputados, un sistema de gradas como el inglés. Porque así algunos colegas podrían sin pudor cruzar hacia las gradas de enfrente, donde habita la alegre banda populista que quiere tumbar a este gobierno. 81 votos afirmativos, 60 negativos, una abstención. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado de la Nación. 74 votos afirmativos, 67 negativos, 2 abstenciones. Ahí salió el presidente Javier Milei. Bueno, ya estamos con, ahí está, el rechazo a los dos vetos, Garrahan y universidades, y afuera del Congreso una manifestación multitudinaria en favor de las universidades públicas. Está Delfina Galarza, estuvo Machiavelli, está Pablo Fernández Blanco, se suman a la mesa Facundo Nejansky, el vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Jacobiti, que ha tenido cruces duros en redes sociales en las últimas horas con el ministro de Economía, Luis Caputo, y está también Piera Fernández, que es expresidenta de la FUBA y candidata por la ciudad de Buenos Aires de Ciudadanos Unidos. Gracias a todos por venir. La imagen adentro, afuera del Congreso, ahí está, de la manifestación. Cálculos de asistencia, no sé qué números tienen, qué manejan. Mira, bueno, una multitudinaria marcha que acá vemos congregó desde partidos políticos, dirigentes, organizaciones sociales, obviamente sindicales y también, por supuesto, bueno, todos los representantes a nivel universitario. Digo, fue muy masiva, lo podemos ver en las imágenes. No tenemos los números finos, pero seguramente en breve vamos a tener. Lo podemos ver en las imágenes. Esto es lo que ocurría. Mientras que en el recinto, a ver, tenemos una foto bastante diversa, ¿no? Digo, como para analizar en relación a qué es lo que pasó hoy, más allá de los 2/3 holgados que consiguió. Para el rechazo de los vetos se necesitan los 2/3 de los presentes. Esto es el 66% de los presentes. Hubo en la votación 75-80%. ¿No? Estoy viendo ahí 181 votos a favor en lo que fue Garrahan, 60 con 60, mira acá lo vemos, bueno, acá estamos viendo financiamiento universitario, 174 se aprobó con esas adhesiones, 67 en contra y 2 abstenciones. Sí. Y fue bastante aplastante lo que es la victoria en relación al Garrahan con 181 votos a favor de la oposición, claro, es decir, 60 en contra. 2/3 es una mayoría agravada, muy fuerte. Sí. Pero en este caso, haciendo, digamos, a ojo de buen cubero, no tengo acá la computadora. Más de 10 votos. La calculadora, pero hay que sumar los presentes y poner los 180 sobre el número de presentes. Eso da un porcentaje que me imagino que está arriba del 70% seguro, 75% en algunos casos, ¿no? Es decir, ha sido una mayoría muy importante. Le sobraron votos. Sobraron votos, pero holgadamente los 2/3. Sí, de hecho no es no es el poroteo que estaban manejando hasta último momento varios de los bloques, que algunos inclusive se mostraban un tanto cautelosos en relación al financiamiento universitario, que después sacó también una holgada mayoría con, lo veíamos recién, entonces, 174. La pregunta, a ver, déjame ahí, 181, 60 negativos. 60 negativos y había 2 abstenciones. Ahí, no, en el caso, ahí tenemos una sola abstención, que es el caso de la emergencia pediátrica. Lo decimos, se aprobó con 181 votos, solo 60 votos a favor del gobierno. A ver, ¿qué es lo que vemos acá, Maxi? Más allá de, de cómo ahí está el 75% de los votos. Sí. ¿Okay?
Sí, había 3/4, no 2/3, había 3/4. Claro. Sí, algo así. No, el gobierno perdió fuerza, claramente fue una derrota contundente en los dos temas. Yo creo que obedece a la demanda social en crecimiento respecto al año pasado, sobre todo en materia universitaria, y también la oposición jugando y el gobierno debilitado. Sí. Claramente hay un escenario político, perdón, nada de esto podría haber sido posible si no hubiese ocurrido la elección de la provincia de Buenos Aires. Pero claro. Sí, porque claro. ahí, a ver, nuestros legisladores consideran que de alguna manera se le empezó a retirar el mandato popular que tenía originalmente Milei con la presidencia. Esto el año pasado no hubiese sido así. ¿Por qué yo pongo lo llamativo de la mayoría tan agravada? Y porque no es la oposición. No, claro. Cuando es tan agravada la mayoría, salvo que uno diga, este gobierno tiene 75% de la representación parlamentaria en contra, y no es la oposición. No, de hecho... Están desde Silvia Lospenato hasta María Eugenia Vidal, pasando por otros diputados del PRO, radicales con peluca. Bueno, pero algunos de los ex aliados del gobierno o aliados anteriormente del gobierno festejaron. Esta es la nueva oposición. Sí, a ver, lo llamativo es que algunos legisladores que inclusive responden a gobernadores afines se volcaron esta vez en contra del gobierno. Eso me parece que es lo que se vio reflejado, y bloques que hasta último momento habían funcionado como aliados, como es el caso del PRO, esta vez se desmarcaron, ¿no? Digo, el PRO por lo menos tuvo 7 diputados que votaron en contra al gobierno. Después la UCR también viene manteniendo, de hecho, desde la... Recordemos que el PRO es socio parcial del gobierno, no es socio parcial del gobierno a nivel nacional. Nacho Torres, entiendo que sigue siendo del PRO y no es socio del gobierno, por ejemplo. Sí, quizá también de nuevo lo llamativo es que hay algunos gobernadores que inclusive tuvieron encuentros con la Casa Rosada a los cuales se les transfirieron fondos de ATN y se esperaba algún tipo de otra movida de los legisladores, como por ejemplo, no sé, el caso de los misioneros. No había mucha especulación de cómo iban a funcionar estos 4 misioneros que en todas las otras votaciones se habían abstenido, y esta vez votaron los 4 a favor, digamos, rechazando el veto del gobierno. Ahí tenían las caras de algunos diputados, sí. A ver. Bueno, acá tenemos en el caso del PRO, ¿no? ¿Quiénes se desmarcaron? La tenemos a María Eugenia Vidal, que en el caso del Garrahan votó a favor de la ley del Garrahan, en el caso de financiamiento universitario, a diferencia de la otra vez que había votado en contra, esta vez se abstuvo. Silvia Lospenato, que en las otras votaciones había estado ausente, exactamente, esta vez votó las 2 a favor. Después tenemos el caso de Germana Figueroa Casas, de Santa Fe, después tenemos Álvaro Martínez, Héctor Baldassi, Sofía Brambila, de Corrientes, José Núñez y Ana Clara Romero, que vos hablabas de Nacho Torres. Mostremos el cruce que hubo entre Lospenato y Ritondo. Qué complicación que tiene Ritondo. Lo tiene al ingeniero diciendo vayan para adelante. Y... Esto muestra una fractura dentro del propio PRO. De alinear al... María Eugenia Vidal, mira cómo mira. Y Vidal decepcionada, te lo dije, ¿no? Claro, y lo mismo Fernando Iglesias. Y María Eugenia Vidal mirándolo y diciéndole, pero vos no sabés lo que piensa el ingeniero de todo esto. ¿Qué problema tiene Ritondo en este momento? Bueno, lo sumo a Facundo Nejamsky, está Jacobiti, está Piera Fernández. Sí, Facundo. A ver, es el resultado de la grieta que decidió trazar el gobierno. Vos, hoy parece, viste, la moda de gobernar es llegar, el presidente llega con una pala y traza una grieta. Cuanto más desplazás o más gente vas desplazando del otro lado, más posibilidad que del otro lado se te construya una mayoría que te gane elecciones, que te gane votaciones en el Congreso. ¿Cómo se construye esa grieta? Se construye tomando decisiones de política pública, tomando decisiones políticas y con estilos. El gobierno toma decisiones de política pública que empujan gente que quizás podría estar de acuerdo con decisiones del gobierno del otro lado. La más apolítica de todos, si vos querés, la más neutral, la del Garrahan. El tema de las universidades, que son valores que en la Argentina están como fuera de discusión. Después puede haber matices, me gusta más cómo se administra, me gusta menos, pero en general han sido consensos históricos alrededor de ese tema en la Argentina. Después decisiones políticas, porque hay... puedo entender que haya dirigentes del PRO que quizás se sientan tensionados, pero también votaron mucha gente que fueron elegidos por La Libertad Avanza. Votaron, se abstuvieron. Entonces quiere decir, esa gente, digamos, me imagino que sabía lo que La Libertad Avanza iba a hacer, pero no forman más parte de ese espacio, pero han sido desplazados por cuestiones de decisiones de política. Y después, además, hay una cuestión de estilo que empuja a gente del otro lado. Lo dijo Joaquín Morales Solá recién en el intercambio con vos. Si el presidente no llama
a nadie para tratar de construir algún mínimo puente con la oposición, si todos los puentes con la oposición son dinamitados, si el Congreso es un lugar despreciable con el que vos nunca podés dialogar, bueno, ahora, mientras los legisladores sientan que te tienen que acompañar porque las condiciones políticas no permiten otra cosa, te van a acompañar. En cuanto ven una luz, cuando la oposición se van del otro lado. Cuando la oposición acompaña, ¿no?, cuestiones que pueden ser muy digamos, dignas de ser reivindicadas, ¿la gente lo nota o el gobierno está en baja y hay también un ánimo de que el gobierno se vaya, ¿no? Porque también se habla de eso, frente a un festejo que parece ser por encima... Voy a las dos primeras cosas, Hay cosas que la oposición acompaña, o digamos, las oposiciones, pero tampoco es una unidad lo que hay ahí, no hay un frente político, nadie puede pensar que los penatos y el kirchnerismo van juntos a elecciones. Es decir, coinciden porque coinciden en la temática, después probablemente también coincidan porque ven al gobierno en baja y por ahí se le animan dirigentes que antes no se le animaban. Yo con lo del ánimo destituyente, si quieren un día hacemos un programa especial sobre eso, pero todos los gobiernos tienen su momento. Cristina los dos últimos años se la pasó diciendo que había movimiento... con lo del campo, no, con la crisis del campo. Bueno, los últimos decía 4, que era un movimiento destituyente, Macri decía que la tonelada de piedra era un movimiento destituyente, Alberto Fernández que Cristina lo quería destituir. Todos los gobiernos tienen su momento destituyente. Esperemos un segundito, y lo sumo a Jacobiti y a Pilar Fernández. Algunos dicen, los gobernadores que se plantaron frente al gobierno y que antes eran aliados, Puyaro, Yarlora, Nacho Torres, mostraron que así como recibieron muchas críticas por acompañar al gobierno el año pasado, salvo Nacho Torres, que de primer momento tomó distancia y mantuvo las banderas del PRO alejadas de la Libertad Avanza. Algunos dicen, bueno, pero ahora nadie se quiere sacar ni una foto con Milei en esta campaña electoral, se alejaron. Y los 3 gobernadores que están totalmente alineados con la Casa Rosada, más allá de que después hablan entre todos y impulsan, por ejemplo, ATN y combustible, Frigerio, Cornejo y Esdero de Chaco, parece que no pudieron, en algunos casos no pudieron alinear a sus diputados, que es raro que el gobernador no pueda alinear al diputado. Sí, entonces, algo está pasando, eran 2 banderas muy sensibles que evidentemente en campaña electoral nadie quería acompañar en esto el veto del presidente. Ahora la pregunta es si el presidente sabía esto, ¿para qué vetó? Si sabía que iba al choque, si sabe que va al choque y que va a hundirse mañana con los ATN, ¿para qué veta? Te lo digo muy cortito. En el 2024 era principio de revelación. ¿Te acordás? Esto ponía en evidencia quienes querían destruir el programa económico y quienes no. Hoy es puro desgaste político. Es puro desgaste político. Hoy no veo el principio de acumulación política alrededor de esta decisión. ¿Qué pasó, Jacobiti, hoy en el Congreso y fuera del Congreso? Mira, yo lo que creo que se subestima cuando uno analiza cómo votaron los diputados es, bueno, creo que todos ven el fenómeno de lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires, que vimos una movilización gigantesca, muy masiva, pero a mí no me dejan de llegar fotos de cada una de las provincias de donde vienen esos diputados. Vos tenías en Córdoba una manifestación como hace muchísimos años no se veía, en Santa Fe lo mismo, en Misiones lo mismo, en Chaco lo mismo, en Mendoza lo mismo, de la sociedad reclamando por algo que está legitimado, que da buenos resultados, que funciona bien y que ven cómo el gobierno, sin, como vos decías recién, tener un problema fiscal por el costo que significaba tener este veto, está poniendo en riesgo, porque por la asfixia presupuestaria que vienen sufriendo las universidades año tras año, sin presupuesto, después del veto anterior, ya se había vetado el año pasado esta ley diciendo, bueno, lo voy a resolver en el presupuesto, se presentó un presupuesto, no se trató el presupuesto, no se resolvió el problema. Bueno, creo que cada uno de esos diputados, después también, sobre todo ahora que es un momento más cercano a las elecciones, tienen que volver a sus provincias y explicarle a esas mega manifestaciones que hubo. Yo después, si querés, Maxi, para que las muestren, te mando las fotos, pero no me dejo de sorprender. A ver, lo de Santa Fe, lo de Córdoba. Claro, nos quedamos mucho con lo que está fuera del Congreso. Uno se queda con lo que pasa fuera del Congreso, pero en Córdoba no hubo menos de 200.000 personas
marchando por algo que a ver, Córdoba tiene la universidad, mayor universidad pública, claro, la Universidad de Córdoba, claro. La identidad universitaria que tiene Córdoba que tiene Río Cuarto, a ver, que tiene la Universidad del Litoral, la Universidad de Rosario, la Universidad de Mendoza, la de La Plata. La de La Plata. Digo, ¿no? Uno tiende a ver el fenómeno urbano de lo que pasa en el Congreso, pero hoy vos tenías miles y miles de personas en todo el país. En ese palco del acto frente al Congreso? En el palco estaban rectores, representantes del movimiento estudiantil y representantes de los docentes y no docentes. Porque también se veía en la manifestación banderas de distintos sectores, ¿no? Sí, es cierto. Nosotros desde la universidad pedimos que en la consigna sea con banderas argentinas, pero si vos ves las marchas, vos fíjate que son las menos. Acá lo que se veían eran agrupaciones estudiantiles, por supuesto, centros de estudiantes, federaciones, pero sindicatos docentes, no docentes, pero no se veían en su gran mayoría banderas de partidos políticos, porque la verdad, y que esto me parece que vale la pena agradecerlo, en su mayoría marcharon como ciudadanos, no atrás de los partidos. Hay una encuesta ahí de Hansky, de Opina Argentina, que muestra, claro, que universidad pública. ¿Cuál fue la pregunta acá? La pregunta es cuál es el nivel de imagen que tienen de las universidades nacionales los encuestados. Y la sumatoria entre muy bueno y bueno da 82%. Claro. Por eso yo digo, trazás una grieta y aunque vos tengas el 50% de la sociedad, hay 32% tuyos que te quedaron del otro lado. Claro. Es inexplicable. A ver, pero en esta movilización de hoy, hay mucha gente que votó a Milei y que va a volver a votar a Milei. Digamos, no se movilizó la gente en contra de un gobierno. Por ahí hay algunos que deciden hacerlo, tratan de llevar agua para su molino. ¿Y por qué se lo puse con Caputo? Si hay como un acuerdo o hay personas que acompañan al gobierno, que acompañan el reclamo universitario y ustedes también no están en contra del gobierno, necesariamente. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué se generó el encontronazo con Caputo? Perdón, ¿vos lo leíste? Sí, lo comentamos. ¿Vos viste la barbaridad que dijo Caputo? Claro, que cobraba 18 millones, ¿no? Sí. ¿Vos viste la barbaridad que dijo como ministro de Economía? Mira, Es más, nos hicimos la pregunta hace un rato. No, pero déjame... Hicimos la pregunta, decimos, ¿serán datos de la actividad privada de...? No, porque vale la pena decirlo. Porque uno, lamentablemente, hoy, cuando uno defiende algo, tiene que elegir someterse al escarnio anónimo de las redes sociales. Que digan cualquier cosa que se les ocurra. Nos pasa a todos. Ahora, despertarte a la noche, que te empiecen a llegar mensajes, que el ministro de Economía, que tiene absolutamente todos los datos, salga a reproducir un insulto y que un vicerrector de la universidad cobra 18 millones de pesos cuando cobra, no sé, casi el 12%, me parece que es una vergüenza. No, por eso nos preguntamos si tenía que ver con la actividad suya a nivel... usted también tiene actividad privada, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces dijimos, el ministro debe tener los datos y suma todo. Lo del vicerrector, lo del profesor... el ministro no sumó No, por eso todo. dijimos dónde sacó el dato, por eso aprovechamos y preguntamos. El ministro tiene todos los datos, ¿sí? Y el secretario de Políticas Universitarias, cuando fue a uno de los programas, intentó, para deslegitimar el reclamo, decir que los rectores cobraban mucha plata. La verdad, yo no me hice cargo, no sé cuánto cobra cada rector. Ahora, que el ministro de Economía diga que yo soy un hijo de puta. Y que no. Si vos viste el tuit, esa presión no lo dice el tuit del ministro de Economía. Claro. Si el ministro de Economía dice que yo soy un hijo de puta y que cobro 6 veces más que él y que me aumenté el sueldo, sabiendo que es mentira porque tiene los datos, yo le publiqué los recibos de sueldo de lo que cobro como vicerrector, sumado a lo que cobro como profesor titular, y da 2.100.000 pesos. Y él tiene esos datos, pero lo dice a propósito para deslegitimar un reclamo y que vaya menos gente a la marcha. A ver, un segundo, le voy a sumar a Pira Fernández. Bueno, Pira, ¿qué estás viendo, digamos, detrás de esto de la marcha, la discusión en el Congreso? Me parece que
que también se ha metido en un momento muy sensible, ¿no?, en medio de la campaña electoral. Sí, también. ¿Cómo estás, Maxi? Muchas gracias por la invitación. Creo que el gobierno es víctima de su propia soberbia, ¿no? Vos recién mencionabas, ¿para qué vetó si esto iba a pasar? Inclusive podrían no haber llegado nunca estas leyes al Congreso de la Nación. Eso podría haber pasado si el gobierno, por ejemplo, construía al menos una mesa de diálogo para solucionar la cuestión universitaria o para solucionar la cuestión del Garrahan durante más de 18 meses de desgaste sobre el sistema universitario, ¿no? Entonces, hoy la comunidad universitaria viene de una angustia profunda donde se pusieron estrategias de todo tipo para visibilizar el conflicto, porque se habla mucho de los paros, pero no se habla de que todos los días se intentan hacer clases públicas, comunicación por redes, abrazos simbólicos a los hospitales, jornadas de visibilización, carteles, para visibilizar que tenemos los mejores docentes y los mejores investigadores teniendo que elegir entre el exilio o la renuncia en la universidad pública, que tenemos las becas de los estudiantes hace más de un año congeladas con una pérdida del poder adquisitivo del 65%. Lo digo porque también los veo muy preocupados de repente por las tasas de graduación. Pero este gobierno lo único que está haciendo es expulsar a los estudiantes del sistema congelando las becas en 28.000 pesos por mes. No alcanza ni siquiera para pagar el transporte. Y expulsando a los docentes para bajar la calidad. Esa va a ser la solución que van a tener. Entonces, ante esta situación de tanta angustia y de tanto cansancio, porque la verdad que estamos agotados como sistema universitario, y lo digo hoy como docente y como expresidenta de la FUA, nos llevaron a tener que volver a mirar al Congreso. Un Congreso que por suerte esta vez se animó, Piera, porque veníamos de una fuerte decepción. Creo que es totalmente atendible lo que estás diciendo, pero creo que hay mucha gente que se está preguntando esto. ¿Vos considerás que estaban mejor con Alberto Fernández? ¿Que las universidades estaban mejor? Lo pregunto genuinamente. Mirá, yo creo que las universidades nacionales nunca, jamás, bajo ningún gobierno, hemos estado en una situación de tirar manteca al techo. Esto es comparativamente. Ahora contra Alberto, digo lo que tenemos para comparar. Yo fui muy crítica del gobierno de Alberto Fernández en materia educativa. Creo que estaba muy lejos de lo ideal, pero hoy estamos mucho peor. Hoy estamos en probablemente una de las situaciones más críticas del sistema universitario. ¿Y en qué se materializa eso? ¿Cuál es el punto más apremiante? Tengo entendido, el gobierno sí admite el tema de los salarios a los docentes. En materia salarial se da en una situación de que tenemos los peores salarios desde el año 2002, por ejemplo. O sea, estamos hablando la peor crisis que ha tenido la historia de la democracia reciente argentina. O sea, pese a la baja inflación, los salarios están... ¿Pero por qué? Porque este gobierno tuvo un proceso inflacionario acelerado apenas asumió. Podemos coincidir los primeros meses. Claro, fue responsabilidad de ellos. No, la discusión. En ese momento... Fue la licuación inflacionaria que permitió exactamente. El ajuste y luego eso se sostuvo mes a mes. De la historia de la humanidad. Pero no se recompuso, pero además los incrementos que se dieron de manera unilateral por parte del gobierno nacional siempre fueron por debajo de la inflación en los meses subsiguientes. Y ni hablar de la paralización, te diría que para mí es la segunda preocupación más grande del sistema científico y tecnológico nacional. Yo quiero destacar como docente de la universidad y graduado de ahí, que el nivel de la universidad sigue siendo el más alto, creo que de América Latina, ¿no? Creo que incluso está por encima de la Universidad de San Pablo, por encima de la UNAM de México. Digo, porque también este valor es algo que viene históricamente, ¿no? Y representándonos en ese sentido. Y para mí es muy interesante el dato que traes, porque esas universidades invierten por alumno. La de Sao Paulo 10 veces más que la Universidad de Buenos Aires y la de Autónoma de México 5 veces más que la UBA. Pero la UBA lidera el ranking. ¿Por qué nos pasa eso? Por el recurso humano que nosotros tenemos en la universidad. Eso es lo que hoy estamos expulsando. Ahora vamos a hablar un poquito en el contexto del ajuste que Milei ha puesto como eje y el ancla de todo su programa económico y lo que ha pasado en particular con la universidad. Fíjense el ajuste del gasto público en general. No de la universidad, sino del gasto, vamos a la placa anterior, del gasto público en general. El gasto público en general, bueno, ese es el dato de superávit para el año que viene, de 1,5%, es decir, lo mismo que para este año. Vengamos acá, Piso lo explico con las manos. En 2023 había un gasto público de 100. En 2024 ese gasto público fue de 70. Es decir, el gobierno, ahí está, ahí se ve bien. El gobierno consiguió que el gasto público en términos reales, descontada la inflación, se ajustara prácticamente, ahí dice 74, casi 30% en términos reales. El ajuste del gasto público. Gran parte de eso se hizo con la aceleración inflacionaria inicial de los primeros meses y sin actualizar partidas
porque no había presupuesto. En el 2025 se ratificó, es más, se profundizó el ajuste del gasto público. 100 se gastaba en 2023, 74 se gastaba en 2024, 71 en 2025, este año. Es decir, un gasto verdaderamente 2 años consecutivos. La Argentina, es lo que dice Milei, y lo pone como efectivamente algo para él muy positivo, que es que nunca la Argentina había logrado bajar tan fuertemente el término del gasto público en términos del PBI. Para el año que viene, el gobierno plantea que suba el gasto público en términos reales por arriba de la inflación nuevamente a 75. Es decir, un 5,6% de aumento en términos reales. De ese que se ve 71 a 75. Sí. Pero claro, comparado a 2023, que gastaba 100, el año que viene vas a gastar 75. Bueno, lo mismo pasa en todos los sectores. Por ejemplo, en la obra pública, en 2023 se gastaba 100, en el 2024 y 2025 se gastó 10, 90% de ajuste. El año que viene se va a gastar 15, 50% de aumento respecto a este año, pero se va a gastar 15. En 2023 se gastaba 100. Es decir, se va a seguir con un ajuste muy grande de la obra pública. ¿Qué pasa con las universidades? Bueno, le ha pasado lo que le ha pasado a todo el gasto público en general. En 2023, a pesos de hoy, se gastaba 7 billones de pesos en las universidades. Los 2 últimos años, el año pasado 5 billones de pesos y este año van a ser 4,6, 4,7 billones de pesos. El gobierno dijo, el presidente el otro día, que el año que viene va a ser 4,8 billones de pesos. Es decir, va a haber, en términos reales, estamos hablando de pesos reales, descontada la inflación. Calcular la inflación de este año y el 10% que está en el presupuesto del año que viene. Es decir, que aumenta el presupuesto universitario. Pero claro, ¿qué dicen? ¿Qué dicen en las universidades? Como dicen en todos los sectores. Pero es decir, aumenta respecto a este año, pero me mantenés un ajuste brutal respecto a 2023. ¿De cuándo arrancó la historia? ¿Es más o menos así la historia? Digamos, y obviamente dentro del gasto público de las universidades, la mayor parte son salarios, porque la mayor parte es recurso humano. Maxi, mira, en el caso de los salarios de los profesores, bajaron comparativamente con la inflación en este año y medio un poco más que el resto de los sectores. Recién Piera lo explicaba bien y vale la pena la comparación de por qué ahora se pone en crisis el sistema y no se ponía antes. Nosotros venimos de un sistema universitario y de educación en general, y también hay que decirlo, en la salud pasa algo parecido, donde vos tenías salarios que estaban al límite, ¿sí? Salarios que apenas le permitían a los profesores llegar a fin de mes. Si vos haces la cuenta desde el 2023 hacia atrás, siempre venía pasando lo mismo. Por eso siempre tenías reclamos, y vos estaba como instituido, lamentablemente, que no eran profesiones donde se remuneraba bien por el nivel de calificación que uno tenía. Si vos sos profesor, seguramente lo sabés. En algunas facultades es más difícil soportar eso porque son menos profesionalistas. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho tenés menos problemas que en otras. Ahora, cuando esto pierde el 40% del valor adquisitivo, directamente los deja muy por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, ahí tenés un quiebre. Y con respecto al presupuesto que Milei propone para el año que viene, la cuenta que nosotros hacemos es que es este presupuesto anualizado te da exactamente lo que Milei propone para el año que viene. Incluso calcula que así como todos los meses de este año los salarios de los profesores y del resto de los trabajadores fueron perdiendo contra la inflación, van a seguir perdiendo hasta fin de año. Está bien, pero acá hay una pregunta, acá hay algo que no estamos diciendo, me parece. Son elocuentes los números que mostró Maxi. Pero entonces la respuesta es volver a Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Perdón, no sé si mostraron esa placa. En esa placa el mayor presupuesto lo tuviste en la época de Macri. En el 2017. A niveles parecidos, digo porque la comparación es 2023. Por supuesto, en el 2017. Fíjate, sí, en 2017, en la época 2 años consecutivos de Macri. Mirá que no está tan distinto con respecto al de 2023. Lo que digo, fíjense, 2017, 7.38 fue el mayor presupuesto. Vos en el 2017 tenías 0,9%. Lo que digo es, en ambos casos tenés por encima de 7 billones. Está perfecto. Obviamente a nadie le gusta ajustar y no creo que nadie, no sea Milei, pero en general es antipático ajustar. Lo que digo es, el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner terminó con 200% de inflación.
Sí, en parte por el excesivo gasto público, el déficit fiscal. Obviamente a nadie le gusta ajustar y está clarísimo que los docentes universitarios cobran poco. Ahora, ¿qué haces? Mira, ¿Cómo hacen, lo que digo? Perdón, pero ¿cómo hacen los países del mundo, que son los más desarrollados, inclusive los que más se desarrollaron en los últimos años, como el sudeste asiático, que son los que más invierten en educación, más invierten en ciencia y tecnología, y son países serios? ¿Cómo hacen? Perdón que quiero meter un poquito la discusión. En términos presupuestarios, el gobierno arriesga un ajuste fiscal que sigue siendo enorme y que va a mantener por el año que viene producto, ¿sí? por una discusión que tiene toda la sociedad en contra. Pero no, digamos, que tiene al 75%. No solamente, disculpame, pero hay una... Lo que le están reclamando hoy al gobierno, pero no es que le está reclamando la oposición, le están reclamando sus aliados políticos que articulen para mantener su plan económico. No estaba en la cabeza de Milei hasta la derrota de Bolsonaro. Que no vaya, que no siga con la motosierra por todos lados, sino que se ponga a trabajar para ver efectivamente dónde mantener el ajuste fiscal que yo mostré los números. El ajuste fiscal para el año que viene sigue siendo enorme. Enorme. La pregunta es si lo vas a acentuar en el Garrahan Universidad, que es intrascendente en términos del monto total. Pero esa pregunta tiene dos lados. Si vas a avanzar por otros lados. Un segundito, porque miren la discusión que hubo dentro del Congreso en el bloque del PRO. Se rompió la confianza del mercado. Está claro, eso lo expresa el Riesgo País, que la tercer confianza que se rompió es la confianza política. Es posible reconstruir mayorías en este Congreso. No vamos a resolver ni el problema de la salud ni el problema de la educación con estas leyes. Estas leyes son un parche que van a resolver un déficit de gestión. Hoy sería magnífico que tuviésemos en el Congreso argentino, en la Cámara de Diputados, un sistema de gradas como el inglés. ¿Por qué? Porque así algunos colegas... Silencio, por favor. Porque así algunos colegas podrían sin pudor cruzar hacia las gradas de enfrente donde habita la alegre banda populista que quiere tumbar a este gobierno. ¿Qué pasó acá? Este fue el discurso que suscitó, te diría, la reacción inmediata de Silvia Lospenato, porque ahí Silvia Lospenato empezó justamente a ser interpelada por Cristian Ritondo y Finocchiaro, y ella le dijo, yo no soy kirchnerista, porque, le empezaron a cuestionar porque esta vez no se había abstenido, tampoco se había ausentado, y además de votar en contra, Silvia Lospenato lo que hizo esta vez es dar un discurso y explicar por qué iba a votar en contra del gobierno. Esto no cayó para nada bien en el bloque de PRO. Y te sumo algo más que me parece que generó malestar también en el bloque de PRO y tiene que ver con una propuesta del gobierno. Estamos hablando recién justamente de cómo viene negociando el gobierno. El gobierno tuvo un manotazo de ahogado, un intento de hacer una propuesta que pasó muy desadvertida y la realidad es que exhibe un poco la interna cuando fue que el jefe de bloque, Bornoroni, lo que dijo es, bueno, a ver, si sacan el expediente, es decir, si retroceden, esto se lo dijo a los diputados, nosotros vamos a llevar el tema de presupuesto de universidades a comisión y vamos a hacer el aumento que está previsto para 2026 en el último trimestre del año. Esto después lo retoma Silvana Giudici y habla de una partida para las universidades de 300.000 millones. ¿Por qué te sumo esto? ¿Por qué te lo traigo a colación? Porque desde PRO había expectativa de quienes se iban a abstener por esta propuesta para ver si retrocedían y apoyaban al gobierno. Acá se exhibió nuevamente la interna de quiénes son los interlocutores de Casa Rosada en el Congreso y por el otro lado de PRO. Hablemos un poquito del tema político. Me parece que principio de revelación lo que pasó hoy en el Congreso. Algo que me parece que está bueno aclararlo porque si no, parece que que un docente no cobre bajo la línea de la pobreza, busca el déficit del Estado. El gobierno busca un equilibrio. Uno busca el equilibrio de dos maneras. Hoy justo lo damos en la clase de impuestos. No, hoy no, ayer, en la facultad. Vos definís tu gasto y definís tus ingresos. En el veto, el gobierno dice, el costo fiscal de la ley de veto de vetar de la ley de universidades es 0,1% del PBI. Solamente lo que el gobierno dejó de percibir de ingresos por bajarle los impuestos a los más ricos de los ricos, que es de bienes personales, es 4 veces más. Entonces la respuesta podría ser, a los más ricos de los ricos, bájale un poquitito menos
y financiar a los docentes. Y ahí tenés equilibrio. A ver, está ahí Sí, no es lo que dice Rodrigo de Loredo, que fue uno de los que más acompañó al oficialismo, ¿no? El jefe del bloque del radicalismo, que ayer anticipó acá y ocurrió, de los 14 diputados, 11 votaron contra los vetos de Milei, pero estaba tan desesperado de Loredo que pidió de alguna manera después ir a comisión, porque veía que no solamente le iban a meter los goles con el tema rechazo del veto, sino también hubo emplazamiento para citar a Karina Milei, a Guillermo Franco. Es decir, el gobierno venía en una goleada en todo sentido. Los DNU, le volteaban los DNU de fusión de organismos. No sé si lo vemos ahí. ¿Qué estás viendo? Que el gobierno porque hizo acá lo que llama la atención. El gobierno hizo una estrategia político-electoral para el año más importante que tenía. Que era mostrar a la casta y que son todos unas ratas y ahora como eso si, no resulta. Desarrolló una estrategia electoral como si estuviese creciendo al 10% y si tuviese un tercio garantizado en el Congreso, que pase lo que pase, lo mantiene. No estamos ni creciendo al 10% y ese tercio no existía. Entonces, ahora tiene toda una coalición que es circunstancial, insisto, porque, vamos de nuevo, yo no creo que los penatos y el kirchnerismo vayan juntos en ningún bloque político. Pero, digamos, tiene del otro lado una coalición que le vota todo en contra, porque, a ver, hay que decir algo, no es que pierde solo después de la elección de Provincia de Buenos Aires. El gobierno viene perdiendo desde abril todas las elecciones en el Congreso. Ahora, la pregunta que te hago, el gobierno, antes de la elección de la Provincia de Buenos Aires, creía que enfrentarse y caer derrotado en el Congreso le sumaba electoralmente, que era principio de revelación, que enfrentarse con los gobernadores, enfrentarse con los diputados, con los senadores, le sumaba electoralmente. Y exponerlos, ¿no? Además. Claro, pero hoy se quedaron todos callados, no ha habido mucha reacción del gobierno porque no está claro que eso sea así. ¿Es así? Porque el gobierno además... Sobre todo en temas muy sensibles, en tema Garrahan y en tema universidades. En la transición hacia la moderación, tampoco puede salir a decir del Congreso las cosas que decía antes. Claro. Pero por eso, ojo, hoy por eso llamó la atención. Caputo sí salió muy picante en las redes sociales, se peleó con Jacobiti, hizo algunas amenazas de que mientras intervenía el Banco Central, no se sabía para quién iban en las redes sociales, pero después hubo cierta moderación, no se lo vio ni al presidente como en otros ni a los momentos, ministros, que el presidente ni al ministro de Salud, de Educación. A las ratas en el Congreso, vencidas por el Pero Maxi, león. ese discurso ya se oxidó. Eso ya no va más. A alguien le cabe alguna duda, ni Milei tiene duda con respecto a este tema. Lo que pasa Santiago Caputo no tiene ninguna duda de que ese discurso está oxidado. Antes era, recordá, no nos importan las formas, nos importan venir y cambiar. No, ahora resulta que tenés que hablar con los demás. Pero no podés dejar el vacío. Casta, ya no podés ni hablar de la palabra casta. Está bien, pero dejar el vacío frente a los conflictos me parece que desde el punto de vista político, ¿no? Hubo un elemento adicional. Yo creo que el gobierno es consciente que tiene un problema más grave que todo esto, que es el programa económico. Y que estamos todos mirando eso, qué pasa con el dólar y qué pasa. Entonces, esto se convierte en temas que, bueno, van avanzando y el gobierno no puede resolver porque tiene que ocuparse. No replica para que se escurra, decís vos. Hablando de eso, hay dos datos. Hoy, obviamente, el dato del día fue el Banco Central vendiendo 53 millones de dólares en 1.473 pesos con 50. Intervino ahí en el mayorista y el minorista cerró en 1.490 pesos. Bueno, quedan 27 jornadas y eso genera, obviamente, la necesidad de que el gobierno defienda la banda cambiaria, porque Caputo dice que eso va a ser así. Pero los dólares son los prestados por el FMI, con los cuales se está interviniendo. Y los acreedores que tienen bonos de la deuda argentina dicen, pero están usando los dólares que eran para garantizar el pago de la deuda. Por eso se disparó el riesgo país, cayeron los bonos. Fíjense lo que dijo Joaquín Cotani, que fue viceministro de Economía de Luis Caputo los 6 primeros meses de gestión. Miren lo que dijo del programa económico. En agosto del 2023, Toto Caputo, que en ese momento podría no haberse acercado a Milei porque Milei lo había destratado de alguna manera o criticado públicamente, y le dijo, vos podés dolarizar y la forma en que podés dolarizar es esta. No hace falta reservas, se congela la oferta monetaria y la economía se dolariza sola. Y para su sorpresa, Milei le dijo, listo, hacelo. Y no, pero yo no quiero ser ministro de Economía, ya sufrí mucho la otra vez. No, hacelo, y ahí es cuando él cuenta que tuvo que convencer a los hijos, a la esposa, todo lo cual es cierto. Lo cual me lleva a pensar que este era un plan de compartido. De Caputo, compartido. Es como que le dio
la solución que buscaba Milei, una solución quimérica, una solución impracticable, que me lleva a pensar que, no sé, me sorprende porque es un tipo muy inteligente, Caputo, es un tipo que conoce los mercados, pero esto no encaja en ninguna, en ningún manual de teoría monetaria. Bueno, críticas muy duras. No sé, hoy sorprendió a todos porque fue el que estuvo con Caputo los 6 primeros meses. Sugerido por Cavallo. Joaquín Cautani es un hombre de Wall Street, vive en Estados Unidos, PhD en Yale, y dijo, yo no entendía el plan, no entendía, y el FMI menos, estaban todos perdidos. Y le pedí que tratemos de escribir un paper para que se entienda, porque no se entiende qué es lo que quieren hacer. Ahora sugirió que liberen el dólar, que floten. Dicen, bueno, ahora hasta la elección están comprometidos a defender la banda, pero después van a tener que liberar el tipo de cambio. No usar las reservas del Banco Central para defender una paridad. Jacobiti, gracias. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Nehamki, muy amable, como siempre. Controlar los costos y la gestión de tu pyme con simple tema.